Tan, tan, tan. Buen día, amigos de YouTube. Bueno, en realidad buenas noches. Día 7 de junio, son casi las 11 de la noche. A las 11:55 sale el vuelo para Túnez. Voy a estar 10 días ahí haciendo una rutilla con el coche, así que quédate para ver más. Por cierto, es una gozada estar en el aeropuerto a estas horas, ¿eh? No hay nadie, o sea, el control hemos pasado prácticamente solos, el pasaporte solo, sale a las 12. Y esta vez voy acompañado, así que a ver qué tal. Otra vez magia. Ya hemos llegado, son las 2:30 de la mañana, aquí es una hora menos, en España serían las 3:30. El vuelo se ha retrasado media hora, ya habíamos leído que había muchos retrasos con Tunis Air, que es con el que hemos ido. El avión guapísimo, súper grande, un A320 creo que es, de los nuevos, para que le mole el rollo de los aviones. Y ya está, ha estado muy bien. Nos han dado, bueno, no ha estado muy bien en realidad, nos han dado de comer atún, pollo y esto, no podíamos escogerlo. Le hemos dicho si hay vegetariano, no había, por lo que no hemos podido comer nada. Y nada, cuando llegas al aeropuerto de Túnez ha ido bastante rápido el rollo del pasaporte. Y después, justo pasas lo de los pasaportes y Orange te regala directamente la SIM card para que luego, cuando salgas de lo de los equipajes, cargues esa SIM card y te ahorras comprarla. Así que está muy bien pensado. Y nos ha costado 5 euros, 6 gigas más la SIM card. Así que de lujo. Os iba a enseñar el alojamiento, pero no vale la pena porque es un piso normal con 2 habitaciones, bastante cutrillo, de 30 euros nos ha costado la noche. Y nada, porque nos vamos mañana por la mañana, es para dormir y ya está. Y luego del aeropuerto aquí, con la aplicación Bolt, una vez más, que la usamos por todo el mundo, nos ha costado 5 euros el taxi. Pero en realidad hemos pagado 7,50 porque nos ha empezado a decir la típica estafa de que tienes que pagar el parking, el equipaje, no sé qué. Le he dicho que no, y digo que no nos engañe. Y nada, al final ha dicho, vale, pues nada. Pero como nos ha parado a coger agua en un supermercado tal, le he dicho, mira, ya sé que no te lo tengo que pagar y que estaba incluido en el precio del Bolt, pero te los doy igual. Así que nos ha costado 6 eurillos el taxi por 15 minutos. No está mal. Hasta mañana. Y cómo no, antes de empezar este viaje, bueno, realmente yo ya lo he terminado, esto es una semana después, ya veis que estoy moreno, pero como siempre quiero dar un poco los datos cuando ya está acabando el viaje para ver un poco las sensaciones que he tenido. Túnez actualmente tiene 12 millones de habitantes, el 90 y pico % son musulmanes, aunque a diferencia de otros países árabes aquí no se nota tanto, aparte de las mezquitas y que la gente es religiosa, pero no se nota tanto las calles, las mujeres no van tapadas, la mayoría no llevan el hijab. Dicen que es uno de los países más liberales de toda esta zona. Bueno, lo dicen, no, lo es. Tiene unos 160 kilómetros cuadrados, la moneda de aquí es el dinar tunecino. Mirad qué chico tan bello, se parece a la portada de Eraserhead de David Lynch. Y equivale más o menos a 3,30 dinares tunecinos, equivalen a 1 euro. O sea, he estado en muchos países con muchas monedas y estas, dinar tunecino, puedo decir que es la moneda que me parece más real, más potente. O sea, se ven sólidas. Tremendo monedote, no sabes lo que pesa esta vaina. Es la nación más pequeña del norte de África, independiente desde 1956. Y es un país seguro. El índice de criminalidad, aparte de los atentados que ha tenido que iremos viendo, es un país muy seguro. La gente es súper amable, nada que ver con España, el índice de criminalidad es muy bajo aquí y es un país increíble. Yo era un poco reacio a venir aquí porque tenía la idea de hace unos años de que era un país de despedidas de soltero, de venir aquí organizado, dormir en una jaima, ir a un resort y tal, pero nada que ver con eso. O sea, puedes ir a esas zonas que nosotros ni las hemos visto, pero es un país impresionante. Toda la zona del sur, todas las partes de los desiertos, tiene unos paisajes impresionantes y tiene una gente que de verdad que son un amor. Aquí en la capital es ligeramente distinto, pero cuidan muchísimo al turismo y son todos súper agradables. El inglés no lo dominan mucho, pero con el francés te desenvuelves perfectamente. Y en general es un país que ya os digo de entrada que os recomiendo venir y creo que ahora es el momento. No para venir con un viaje organizado, sino hacer como haremos nosotros si vienes en un coche y te haces tu ruta y todo eso. No hace falta ni que te
prácticamente ni que reserves los hoteles. Nosotros habíamos reservado algunos al principio, pero al final hemos ido yendo a los hoteles y reservando en ese mismo momento, que siempre sale más barato. Teníamos un itinerario muy cerrado que habíamos preparado, pero realmente lo podíamos haber cambiado. Y también hay que tener presente que el turismo aquí ha bajado mucho, y uno de los motivos es porque, esto ya lo iré explicando más adelante en los vídeos, ya lo veréis, pero bueno, en 2015 hubo, aparte de la primavera árabe, en 2015 hubo un atentado muy heavy en el Museo Bardo, aquí en Túnez, donde el Estado Islámico mató a 19 turistas, creo que eran, si no me equivoco. 2019 también hubo un atentado, 2020, y bueno, varios atentados que no tienen nada que ver con la presidencia actual de este país, pero sí con la imposición del califato y del Estado Islámico. Entonces, por eso también, pues la gente tiene un poco miedo de venir aquí y ha bajado el turismo drásticamente, y el país ahora está remontando, pero ha estado realmente mal. Y bueno, todo esto yo lo iré desarrollando también, como siempre, en los vídeos cuando llegue el momento, y vamos a ver cómo se desenvuelve el viaje. Os dejo ya con los vídeos. Buenos días, aquí tu youtuber de confianza. Ya nos hemos despertado, hemos dormido nada, fatal, poco y menos, en ese apartamento con las sábanas mías, estaban marrón, lleno de sangre, no sé qué. Besito. Ahora volvemos para el aeropuerto a coger el cochecito, son como las 8 de la mañana, si no me equivoco. Estoy aturdidísimo, ¿veis? Voy con el mismo outfit. Mira, mi amigo gato. Se ve, ¿eh? Y vamos a pillar el coche, que ya nos está esperando el tío en el parking. Y, hostia, otro nos persigue. Y para Hammamet, ahora os contaré. Aquí está nuestro Voiture, nuestro coche lindo, que nos ha costado 300 euros por 6 días y 450 euros de garantía, o como se llame, por si le pasa algo. Así que nada, vamos para Hammamet, ahora pararemos por el camino a desayunar. Y los ropajes de ayer, de verdad, soy un crosta. Vamos a ver qué tal se conduce por aquí. Bien, ya hemos llegado a Hammamet. Estamos aquí alojados en una residence, no sé cómo se llama. Nada, está súper chulo la habitación, ya veis. Por una noche 38 euros. Y está impecable, tenía 9 y pico. Valía el doble, como 70, pero salió un día una oferta en Agoda y María la cogió. Así que de lujo. Vamos a desayunar y ahora os explico. Bueno, el primer sitio que venimos a desayunar. Vaya pinta, ¿eh? Una tortillica con champiñones y un pedazo de crepe con setas y queso. Está brutal. Un cappuccino de Lavazza y otro café, 5,25 euros. En el Bridge Café. Súper bien de precio. Esta es la entrada de donde estamos alojados. Está muy chulo el sitio. Aquí es donde vive el jefe, que dijéramos. Y aquí es donde están las habitaciones. Está muy chulo, ¿eh? El de seguridad súper amable, y vamos a ver la piscina a ver qué tal. ¡Oh la la! ¡C'est magnifique! ¡C'est la piscine! ¡Pa mal! Ahora iremos a la playa. Os voy a contar un poquito de la historia de Hammamet, de la Medina, que tiene una historia curiosilla. Y nada, lo vamos viendo. Tremendo helado, ¿qué tal, María? Está muy bueno, sabe muy puro, a pistacho, a fastuk. Pistacho rico, rico, rico. Y sorbete 2 euros. Guay, casero, casero, muy rico. Bueno, pues como ya os he dicho, estamos a una hora más o menos de Túnez, estamos en Hammamet. Y una de las historias curiosas de aquí es que también se le llama la ciudad del jazmín. ¿Esto por qué es? Porque los moriscos, que fueron expulsados de la península ibérica a partir de 1609, bueno, para que no sepa, en 1492, conquista de Granada, se expulsa a los... bueno, se recupera la península ibérica por los españoles, se expulsa a todos los musulmanes, pero los que, bueno, se expulsa a todos, nos expulsa a unos cuantos, y los que se quedan se les obliga a convertirse al cristianismo. Bueno, cualquiera que haya estudiado historia de España supongo que sabe esto. Entonces se les llamaban los moriscos. ¿Qué pasa? Esto a partir de 1492. Pues en 1609 llevaban ya 100 y pico años con el rollo de ostras, los moriscos, ¿qué? ¿Siguen aquí o no siguen aquí? Entonces yo creo, si no he entendido mal, puede que esté haciendo tonterías, ¿eh? Pero claro, no querían mucho esto de que, hostia,
son musulmanes y se han pasado al cristianismo. Entonces, pese a haber pasado 100 y pico años, decidieron expulsarlos de la península. Entonces, en 1609, creo que es, más o menos, se expulsa hacen unas deportaciones masivas de 300.000 moriscos. Entonces, en el sur de España había mucho jazmín, pero para esa época no se podían sacar semillas ni flores de la península. Entonces, ellos, dice la leyenda, que se lo pusieron entre los ropajes, las semillas de jazmín, y cuando llegaron aquí, las plantaron otra vez para recordar su tierra natal. Entonces también se llama Hammamet pues la tierra del jazmín y realmente huele a jazmín y hay jazmín por las calles y todo eso. Y nada, vamos ahora aquí a ver la playa y luego os cuento otra historieta. Pues la playa brutal, ambiente bien, el agua ultra cristalina. María, ¿qué puntuación? Ven aquí, limpieza. Limpieza un 5. Ambiente. Un 3. Un 3 sobre 5, ¿eh? Sí. ¿Qué más? Pues nada más. Bien. Nada más. Recommendation. Recomendado. Y os cuento una fricada más que me contaron cuando estaba en Córdoba, enlazando con lo que explicaba ahora de la expulsión de los musulmanes de la península. Cuando terminó la reconquista de España, también expulsaron a todos los judíos que no querían convertirse al cristianismo. Entonces los expulsaban de sus casas, lógicamente, y se llevaban las llaves de las casas, que en esa época eran unas llaves grandes, y como se iban en barca, muchas naufragaban, lógicamente. Entonces las llaves de las casas terminaban en el fondo del mar. ¿Esto por qué lo explico? Por la canción esa que todos hemos cantado de pequeño de ¿dónde están las llaves? Matarilerile, ¿dónde están las llaves? Ni, 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 en el fondo del mar, tal, tal, tal. Pues en la península se inventaron esta canción para hacer referencia a esos hundimientos de las llaves de las casas y de los musulmanes y los árabes. Entonces lo de Matarile viene porque Maut se escribe, que se pronuncia Nouch, creo, pero escrito es M-A-W-T, quiere decir muerte en árabe. Y Rihla quiere decir viaje. Entonces, Maut Rihla sería el viaje muerte. Transformado así para que fuera más cantarín, se decía, en vez de Maut Rihla o Nauch Rihla, se decía Maut Rihla, Matarile. Y nada, esa es la curiosidad, se dice lo de Matarile por viaje de la muerte, haciendo referencia a eso, a la muerte de las barcas de los expulsados. Bueno, nada, una curiosidad más que quería contar. Pues después de la playa hemos venido aquí a la piscina. Es que está brutal este sitio, mirad. Encima, no sé si estamos solos, pero bueno, tampoco hay muchas habitaciones, pero no hemos visto a nadie. Y está súper bien este hotel. Os pongo aquí por si venís a Hammamet, que está increíble. Bueno, estamos ya ready para entrar a la Medina de Hammamet, de la Mohameta que se llamaba antiguamente. Hay dos o tres cosas importantes aquí, básicamente, de la historia. La primera, se hizo una muralla alrededor en el siglo XIII para proteger todo lo que era la ciudad de Hammamet por las incursiones que había de los italianos y españoles que venían aquí a saquear y bueno, las guerras que había entre los turcos, los otomanos y demás. Y luego en el siglo XVII se hizo lo que es la Medina propiamente. La muralla ya estaba anteriormente, como acabo de comentar, por las incursiones que hacían España e Italia contra el Imperio Otomano para dominar toda la parte del Mediterráneo. Entonces se hizo toda esta Medina y hay una historia muy curiosa que es una de las que da nombre a lo que se conoce como la picaresca española. Y aquí está escribiendo mi nombre en árabe. 25 años haciendo esto lleva el amigo.
El rollo de la picaresca española es que a principios del siglo XVII los españoles se enteraron de que aquí en Hammamet estaban esperando a unos aliados turcos, que tenían que venir unos barcos. Entonces ellos se disfrazaron de turcos, decoraron los barcos, empezaron a tocar música turca y todo el rollo para acercarse aquí hasta la costa de Hammamet y coló. Entonces llegaron aquí, desembarcaron unos 350 soldados, eran de la Orden de Malta, creo. Bueno, cristianos. Y asaltaron aquí toda la ciudad. Entonces, claro, aquí cuando se dieron cuenta de que no eran los que estaban esperando y que realmente no eran otomanos, pues ya era demasiado tarde. Y se cargaron como a 500, asaltaron la ciudad y se largaron. Y aquí creo que hay un museo y todo. Se lo recuerdan como uno de los asaltos más trágicos que ha sufrido Hammamet. La medina está bastante chula, lo que pasa es que lógicamente hay muchas tiendas, pero no agobian demasiado, yo creo que es porque es temporada baja. Y también hay la gran mezquita aquí, del siglo XV, pero está cerrada. Y bueno, creo que tampoco podríamos entrar. Son un poco pesadillos, pero bueno, está muy bonita, está preciosa y está súper limpia. Vale, ahora voy a colar el vídeo de que el tío me metió en la cocina, le he dicho que era vegetariano y me ha enseñado todo lo que estaban haciendo. Couscous with fish. No fish, no fish. This fish, this lamb, chicken. And if you want a vegetarian, Me han entrado a la cocina del restaurante, súper majo. pasta. Voy a comer el kadishi, que es esto, que son como verduras machacadas y no sé qué historias más. La harissa, que es ultra picante. Y luego nos ha empezado a traer cosas. Unas beans que están hechas sin caldo de carne ni nada de esto. Como una especie de ensalada, como encurtidos, patatas caseras. Y bueno, vamos a ver qué tal. Pero pinta muy bien, ¿eh? Y el tío es increíblemente majo. Y este otro plato típico tunecino que se llama hoja, que es como la shakshuka, que es como un pimiento rojo, ajo, cebolla y huevo. Y una salsa picante y tomate. Creo que será harissa también la salsa. Vale, en general, toda la comida bastante picante. La harissa ya se sabe que es picante, pero esto que es como una especie de... Escalivada. como una escalivada, picantísimo también, súper bueno. Esto guindilla, que me lo estoy comiendo, que a mí me encanta, el chile, el picante. Y todo muy picante en general, pero súper fresh. Increíble este sitio, muy rico. Estamos alejados del centro, así que ya esperamos que fuera bastante local. Que no se diga, ¿eh? Que no comemos y ahora seguimos con la fiesta. Vale, os dejo el nombre del restaurante, impresionante. Hemos pagado 27,5 dinares tunecinos, que no llegan ni a 10 euros, unos 9 euros más o menos. Lo hemos redondeado a 30, pero eran menos de 9 euros. Y le hemos dejado 1 euro de propina, creo, más o menos, sí, 1 euro. Nos ha costado todo eso, 9 euros. Si los restaurantes que estamos mirando ahí por internet, solo el plato ya valía 6 euros, 8 euros, un plato de raviolis, no sé. Ha sido un buen acierto y el tío increíble. Ahora os dejo el nombre aquí, súper recomendado. Y por si no teníamos suficiente, María se pide unas fresitas por 1,70 €, tremendo bol. Y yo un telamenta digestivo, no como esta salvaje. Vale, como no, un poco de historia de Túnez. Voy a intentar ser muy breve porque la historia es una locura, pero la voy a resumir bastante. En el 8000 a.C., donde se cree que empezaron a haber ya habitantes por esta zona que vivían de la ramadería,
En el 5000 se hicieron nómadas y empezaron con la agricultura, y en el 1100 a.C. es cuando realmente empieza la historia de aquí, que es que los fenicios, que en ese momento estaban controlando todo lo que es la parte de Siria, Israel y toda esa zona de ahí, llegaron aquí y pusieron sus factorías, lo que se llamaban las factorías libias, que eran más que nada unos almacenes donde ellos tenían todo lo que cultivaban. Entonces, a partir de estos almacenes, ellos iban haciendo otros barrios alrededor y empezaban como a conquistar poco a poco la zona. Pero el momento realmente importante de la historia es el 814, cuando se formó la ciudad de Cartago. 814 aproximado, porque los historiadores no se ponen muy de acuerdo, pero bueno, el consenso es el 814 más o menos, antes de Cristo. La historia es que Elisa, que en ese momento era la hermana del que era el rey de Tiro, que era Pigmalión, Tiro es toda la zona del Líbano, se tuvo que casar obligada con un sacerdote muy importante que había, porque decían que tenía mucho dinero y tenía un tesoro escondido. Entonces su hermano Pigmalión, que era el rey, le dijo: cásate con él, que te desvele dónde está el tesoro, lo coges y lo robamos. Pues ella, después de estar casado con él y todo ese rollo, cuando descubrió el tesoro, en vez de dárselo a los hermanos, se escapó y llegó a lo que es hoy Túnez, empezando por Cartago. Llegó a esa zona y los bereberes que había en ese momento allí, la gente de África, les dijo que por favor le dejaran un trozo de terreno. Y ellos le dijeron, vale, les explicó la historia de que estaba escapando de allí y les dijeron, vale, te dejaremos un trozo de terreno. Y ella dijo, voy a ocupar solo el terreno que ocupe una piel de buey. Pero ella, ¿qué hizo? Cogió la piel de buey, la cortó a tiras, las unió y formó un semicírculo gigante, que de ahí viene un problema matemático que se llama isoperimétrico, creo que se sigue estudiando y es una de las leyes de las matemáticas o alguna historia así. Entonces fue un terreno bastante grande, que es donde formaba Cartago. Luego, la siguiente fecha más importante es el 146 a.C., donde después de varias guerras púnicas, los romanos ganan la tercera guerra púnica después de un asedio, y una guerra de las tres guerras son muy interesantes, pero bueno, tampoco voy a soltar toda esta chapa, lo podéis buscar porque de verdad que es muy interesante. Entonces, en el 146 a.C. Se vuelve toda la zona de Cartago, esta zona de Túnez, en una provincia romana. Pasan muchas cosas en la historia y en el 313 llega el cristianismo aquí en frente al paganismo dominante que había hasta ese momento. Luego, en el 533, el Imperio Romano de Oriente, los bizantinos, vinieron aquí, se cargaron a los vándalos que había en ese momento con la ayuda de los bereberes y la conquistaron. Pero luego esos bereberes fueron esclavizados, o sea, los traicionaron, podemos decir. Entonces, después del cristianismo, a finales del 600, en el 698, inicios del 700, llegan aquí los árabes, la reconquista de Cartago, y imponen el Islam. Y hasta 1574, que fue ya gobernada por los turcos que entraron aquí, pasaron muchas dinastías de árabes y bueno, muchas historias. Luego, en el siglo XIX, que ya empieza a ser lo que se acerca más a nuestros tiempos, en 1869 Túnez, por varios motivos, entra en bancarrota y Gran Bretaña, Italia y Francia se reparten un poco el pastel y empiezan a controlar las finanzas de Túnez. Pero en 1881 llega el Tratado de Bordeaux, que Francia obliga prácticamente a que Túnez sea una colonia de Francia, a cambio de ayudarle con las finanzas y varias historias. Por eso aquí se habla francés, porque a partir de entonces fue una colonia francesa. En 1956, Túnez declara la independencia de Francia y Francia lo acepta. Entonces se establece aquí un rey que dura un año, porque un año más tarde, en el 57, se abole la monarquía. Y todo esto, como no, gracias a un golpe de estado consiguen abolir la monarquía, no es por amor y tratados. Entonces todo parecía muy bonito, ya no tenían monarquía, tenían un gobernador, ya no dependían de Francia, eran independientes, pero ya sabéis que nunca es nada bonito en la historia, y el que tenían aquí era un autócrata, era un dictador que estuvo gobernando 24 años hasta 2010, cuando surgió lo que ya conocéis todos, o al menos de oída, que es la primavera árabe. En 2010, un vendedor de fruta, harto ya de todo lo que estaba pasando con el sistema y cómo funcionaba la sociedad, fue denunciado porque estaba vendiendo fruta, decían, ilegalmente. Bueno, pasaron unos acontecimientos. El tío dijo que si no le quitaban la denuncia se iba a inmolar. ¿Y qué hizo? Se prendió fuego. Y ahí es donde empezó la primavera árabe, que duró hasta 2012, donde se unieron Yemen, Libia y Egipto, todos los países de alrededor, y hubo 2 años de unas protestas muy fuertes que hicieron que los dictadores que había en ese momento tuvieron que irse y empezó la democracia en Túnez. 2 años después del fin de las dictaduras y terminó la primavera árabe, se modificó la Constitución en 2014 y todos muy contentos. ¿Pero qué pasó? Pues lo que pasó es que se me borró el clip que viene después, así que lo acabo aquí ahora. En 2019 sale Kais Saied
y empieza a cargarse muchas de las cosas que había mejorado Túnez con la Constitución. Tema homosexualidad y todo esto lo declara ilegal, no cree en las leyes de igualdad entre hombres y mujeres y, bueno, apoya la pena de muerte. Y bueno, muchas historias que a nivel internacional pues lo han visto como que se carga los derechos, bueno, internacional y mismo en Túnez, porque ha habido muchos problemas. Pero bueno, sigue como presidente y si queréis buscar sobre él, porque tampoco es plan de despotricar, ya que yo no vivo ahí y no lo conozco, pero si miráis cómo está la cosa en Túnez y lo que se habla de él, ya lo veréis. Y nada, os dejo con los vídeos que siguen. Yo creo que ya ha estado bien como introducción de historia del país. Hombre, ustedes por aquí, qué sorpresa. Buenos días, nos vamos a desayunar y ya nos vamos de Hammamet. Nos iremos a la isla de Sherba, pero antes haremos una paradita. ¿Qué me dices de desayuno? ¿Qué me dices? Al mismo sitio de ayer, porque este sitio está bien cool. Primera vez que ponemos gasolina, 0,75 céntimos el litro. Más barato que en Azerbaiyán, que me costaba 1 euro el litro. Muy bien, de lujo. Lo hemos cargado casi entero por 20 y poco euros. Las carreteras, que no lo había dicho, están súper bien. Asfalto bien, la gente más o menos conduce bien por esta especie de autopistas, así que muy bien. Ahora 1 hora y media hacia el anfiteatro y después de ahí unas 4 horas hacia Djerba. Mirad qué curioso, lo que hay encima de cada poste eléctrico son nidos de cigüeña. Todo, todo. No hay palo que no tenga un nido de cigüeña. Qué gracioso. Después de 1 hora 45 más o menos desde Hammamet, hemos llegado al anfiteatro de Djem, no sé exactamente cómo se pronuncia, el pueblo se llama Djem y esto lleva una D delante de Djem. Es del 238 después de Cristo, ya hacia el final de la decadencia del Imperio Romano, que fue en el 435, creo, 437 cuando terminó el Imperio Romano. Y bueno, en algunos sitios dicen que es el segundo más grande del mundo, en otro el tercero, en otros el cuarto. Las dimensiones son unos 150 metros por 120 más o menos, y la arena creo que son 68 metros por 20 o por 30, aproximado, porque ya sabéis que cuando buscas datos en los sitios, en una cosa te pone una cosa y en otros te pone otra. Nada, vamos a ver qué tal. Es el último que se construyó, como ya he dicho que era el final del Imperio Romano, es el último que se construyó y dicen que es el que está mejor conservado, así que ahora vamos a verlo. Está gigantesco, está muy guapo. La entrada son unos 4 euros, no llega a 4 euros, 12 dinares, 3 euros y pico. Y nada, lo puedes recorrer prácticamente todo. Hay muy poca gente, supongo que es por la temporada, pero muy poca gente. Y está conservado espectacular. Ahora os voy dejando unas tomas y voy a contar algo por encima. Tenía capacidad para 35.000 personas. Bastantes. Aparte de anfiteatro del Djem, a veces recibe el nombre de Casar de la Caena, por la princesa bereber Caena, que en el siglo VII unió a las tribus bereberes para frenar el avance de los invasores musulmanes. Y según la leyenda, cuando los invasores la ganaron, la empezaron a perseguir y ella se refugió en este anfiteatro y resistió durante 4 años. Y bueno, como sigue contando la leyenda, fue traicionada por su joven amante, que la apuñaló y envió su cabeza embalsamada al jefe del ejército árabe. Bueno, una historia más de esas de traición. Y también se le conoce como anfiteatro de Cisdrus. Ya veis, tiene 3 nombres distintos, porque la ciudad que había aquí en Roma se llamaba Cisdrus, sin más. Está realmente grande, Y sí, te puedes subir por todos lados. Bueno, ahora supongo que estaréis viendo tomas y demás, pero está muy bien conservado. Claro, no es tan grande como el Coliseo de Roma, pero no sé si está mejor conservado, Y creo que otra curiosidad es que en el Coliseo de Roma toda la estructura de abajo está hecha de maderas, pero esta no, esta es todo piedra. Ahora veremos el foso, a ver. Bueno, y en esa época
recordemos que Túnez era una provincia romana del norte de África y aquí concretamente se construyó en esta ciudad porque aquí exportaban mucho aceite y mucho trigo, entonces tenía un crecimiento económico brutal y aquí lo construyeron. Pero bueno, en general todo Túnez está lleno de olivos y se exporta mucho aceite de oliva. Entonces en esa época le empezaron a dar duro a la exportación, hicieron mucho dinerito, concretamente aquí en el Hem, y aquí lo construyeron. Empieza a picar el calor ya, que se está despejando las nubes. Bueno, no lo he dicho, pero ya os lo imagináis, es un anfiteatro, se usaba para espectáculos varios, de carros, lo típico sangriento de gladiadores, para entretener al pueblo básicamente. Bueno, el anfiteatro ha estado bien. Nosotros ya tenemos el de Tarragona y en Tarraco, y habiendo ido al de Roma, no hubiéramos ido si no nos pasara por delante probablemente, porque al fin y al cabo pues no deja de ser un anfiteatro más. Entonces, si no has visto los que acabo de decir y vienes en taxi, pues yo personalmente no haría el desvío, porque al final ya lo habéis visto, es lo que es, el anfiteatro y punto. Pero bueno, si te hace mucha ilusión y si pasas de pasada con el coche, pues de lujo. Nosotros nos hemos desviado como 20 minutos o así y por eso hemos pasado. Pero bueno, en general ha estado bien. Y ahora nos faltan 3 horas 40 para llegar a la isla de Sherba, o Sherba, no sé cómo se pronuncia. Así que nada, a seguir conduciendo. ¿Dónde estamos? ¿Cuál se puso? Bien. ¿Café? Destina. Estamos mirando el mapa y no hay gasolinera hasta donde llegamos y no estamos muy bien de gasolina, pero mira, hay un montón. Están ahí colándola con los pañuelos, supongo que los metales pesados de la gasolina, y te la ponen en botella. Sí. Ha habido un pequeño tornado aquí. Mira, está llevando las cosas, loco. Tornado is in the house, tornado is in the house. Hostia. Mira. Al final hemos puesto gasolina, una gasolina normal que había aquí. Le he preguntado al tío que por qué hay tanta gente vendiendo ahí, filtrando gasolina, y me ha dicho que es con gasolina de contrabando, de Libia. Libia está aquí al lado y como tienen algunos problemillas, pues no sé, están vendiendo gasolina ahí, entiendo que de forma ilegal, o poco regulada. Por fin, 4 horas más tarde, estamos entrando a la isla de Gerba. Aquí estoy en la playita, comiéndome un churrito con el colega. Igual con churro es, ¿eh? Très bien et très bon. Ça c'est très bon aussi. Y esta es la playa. Lástima del tiempo, ¿eh? Pues es como un churro básicamente. Ya me he comido otro antes, valen 30 céntimos. Estamos en la playa de Gerba esta, que es así una playa local, pero luego en esta isla hay toda una parte, es una isla tan grande como Ibiza más o menos. Y luego hay una parte donde hay los resorts y todo el rollo así más pijillo, y nosotros estamos en la otra punta. Para que veáis dónde estamos, en este saliente. Y es eso, la playa es muy local, de hecho no hay ningún turista, pero en la otra parte de la isla, hay uno con un caballo. En la otra parte de la isla, toda la zona de ahí detrás, a unos kilómetros, ahí están todos los resorts y las cosas de lujo. Nada, hemos venido a comer aquí unas koftas, unas albóndigas de verduras. ¿Está buena, María? Sí. Una ensaladita que nos ha regalado.
Y mira qué criatura, por favor. Mira qué cosa más bella. Bebé, es que no tenemos nada para ti, lo siento. El sitio bonito. Y aquí este plato que se llama mafuf, que es típico de Argelia y de algunas zonas de aquí también. Es como una especie de couscous más o menos, con verduritas. Son como las 7 y pico de la tarde, ya está anocheciendo. Estoy fundidísimo, he conducido como 6 horas hoy más o menos, muy duro. Estamos en la zona de Gerba, que está fuera de la zona turística. Ahora os dejo un mapa aquí para que veáis las zonas donde están todos los resorts y todo el rollo. Y luego hay otra zona donde no hay estos hoteles tan grandes. Y he visto que había algunos, pero están abandonados. Que supongo será cuando hubo la crisis por el turismo, cuando la primavera árabe y unos años después que hubo algunos atentados más también, que creo que lo habré comentado ya al principio del vídeo en la historia de Túnez un poco. Entonces, donde estamos ahora está súper bien, lo que pasa es que claro, hemos llegado bastante tarde, hemos ido a la playa que ha estado bien, hemos ido a comer por ahí a dar una vuelta por uno de los pueblos que también ha estado bien, y mañana iremos a la sinagoga y veremos otras cosas. Pero bueno, el plan era venir a este sitio que hemos venido, que es súper rural. Ahora os haré un pequeño tour, que tiene la piscina. Hemos estado antes fuera con un burro, eso os lo enseñaré mejor por la mañana, la piscina y todo eso. Y el alojamiento este es bastante caro, nos ha costado 50 euros. Y este sitio nos iba de pasada también, porque vamos a ver los Casars mañana y Tatuín y otros pueblos, que nos iba de pasada para no hacer todo el viaje tan largo. Entonces, para venir aquí un día y ver las playas y tal está bien, aunque hay gente que viene exclusivamente a Túnez para estarse aquí una semana y hacer excursioncitas y ese rollo, o sea, está bien venir, y seguro que las otras playas también están muy chulas, pero nosotros no tenemos tiempo de ver tanto. Vale, este es el rollo. Hay aquí olivos y bueno, una zona con unos burros, cabras, animales varios. Entonces tenemos esta casa para nosotros. Aquí está la entrada. Hay como una pequeña barbacoa, supongo. Y es una casa como tradicional tunecina. Parece a cualquier casa bereber de estas pues de Marruecos, por ejemplo. Todo de piedra de esta, el suelo igual. Está muy precioso, incluso la vajilla está bonita. ¿Veis? Y la cama, súper bonito también. El suelo todo de piedra. Es un poco hippie el sitio, ¿eh? Luego no tiene puertas. El baño, eso es un poco extraño. Sale muy poca presión también en la ducha. Pero bueno, no está mal el sitio. No está mal. No es exactamente mi rollo, porque a mí me gusta que salga mucha agua en la ducha. Y bueno, algunas comodidades que con el tiempo he empezado a valorar más. O me hacen más falta. Como una puerta del baño estaría bien. Pero bueno, en general está muy chulo el sitio. Por 50 euros y la piscina está espectacular. Nos entra el desayuno, pero ya os lo enseñaré mañana la piscina.